Muy buenas amigos de la medicina de urgencia, bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo, viejo? El boletín de urgencias que llega para sacudir tu rutina y mantenerte al día con las últimas novedades. Hoy tendremos un explosivo noticiero con 3 bombas informativas que sacudirán tus protocolos. Primero, ¿la presión diastólica es la nueva estrella de la reanimación? Segundo, las perlas de Scott Weingart, desde revertir antiplaquetarios hasta hipocalemia. Y un tema que solemos pasar por alto, pero puede ser letal: la detección y manejo de trastornos alimentarios en el servicio de urgencia. Partamos entonces. ¿Es la presión diastólica el nuevo objetivo de la resucitación? Basado en un artículo publicado en febrero por Simon Carley, comentado a su vez por un trabajo de Dan Horner y Rich Carden, la tesis principal es que la presión diastólica podría ser mucho más relevante de lo que pensábamos en trauma y, potencialmente, en otros escenarios críticos. Para entender el contexto, recordemos que la hipotensión permisiva se ha utilizado tradicionalmente con la idea de no reventar el coágulo en pacientes con hemorragia activa, sobre todo en trauma penetrante. Sin embargo, los autores sugieren que en ese afán de mantener una presión sistólica baja, podríamos estar descuidando la perfusión coronaria, la que depende sobre todo de la presión diastólica. Puntos clave que destacan en el artículo. Primero, la razón fisiopatológica. La diástole es el momento en que se perfunde el miocardio, por lo que presiones diastólicas bajas comprometen la perfusión coronaria y, por tanto, la función cardíaca. Tenemos evidencia en paro cardíaco. Diversas investigaciones muestran que alcanzar una presión diastólica entre 30 y 40 en la reanimación cardiopulmonar se asocia a una mayor probabilidad de retorno a circulación espontánea. ¿Cómo podemos aplicar esto en el trauma? Aunque la hipotensión permisiva busca limitar el sangrado, podríamos estar llevando a un shock adicional que afecte el corazón y claramente el cerebro. Se sugiere vigilar la diastólica como indicador de perfusión real, no solo la sistólica. ¿Cuál es la tecnología y los retos que vemos involucrados en esto? Para implementar estas recomendaciones se necesitan más accesos arteriales tempranos, mediciones fiables e incluso algoritmos o guías que establezcan cuál es la diastólica mínima aceptable para cada escenario. El mensaje central es repensar los objetivos de resucitación en trauma y shock. Podría requerir más estudios, tecnología más avanzada y consensos claros, pero la presión diastólica surge como un factor clave para asegurar perfusión coronaria y cerebral, reduciendo de esta forma complicaciones futuras. El autor menciona que personalmente tiene como objetivo colocar líneas arteriales a sus pacientes en estado crítico lo antes posible, en particular en casos de paro y neurotrauma, y cree que ese alcance podría ampliarse a otras patologías. Pasamos a la segunda noticia. Los 5 hallazgos emergentes según Scott Weingart de Ian Pritt. Eran 6, pero saqué un estudio poco relevante para la urgencia. Bien, Scott Weingart ha publicado recientemente un comentario sobre varios estudios que podrían transformar nuestra práctica clínica en urgencia. Prepárate para replantearte algunos dogmas. Estudio número 1. Seguir revirtiendo antiplaquetarios con plaquetas en sangrado intracraneal traumático. Un metaanálisis sugiere que la transfusión de plaquetas en hemorragias intracraneales traumáticas en pacientes usuarios de aspirina o clopidogrel no aporta beneficio. Weingart cuestiona esta práctica y anima a traumas y neurocirujanos a unificar criterios. El segundo estudio habla del hemotórax traumático. Tubos Mini de 14 French funcionan igual de bien. Un análisis indica que un tubo pequeño es tan eficaz como un tubo grande. Menos dolor y más comodidad para el paciente. El pigtail deja de ser solo cosa de neumotórax. El tercer estudio, ventilación liberal en lesión cerebral aguda. Estudio ProLavi. Habitualmente se piensa que la norma de ventilación mecánica es la estrategia protectora, es decir, con un volumen tidal de 6 ml por kilo y un PIB de 8. Este ensayo sugiere que un BT mayor a 8 y un PIB de 4, a lo que se llama estrategia liberal o convencional, podría tener menor mortalidad y menor dependencia del ventilador, sin diferencia en función neurológica posterior. Weingart admite que él mismo es liberal en ausencia de un síndrome de estrés respiratorio. Algunos detalles que yo vi
Este estudio presentó un desenlace compuesto y se interrumpió por problemas de financiación, lo que limita la fortaleza de los hallazgos. O sea, comentario Cochrane, faltan estudios. Bien, transfusión de plaquetas antes de colocar un catéter venoso central. Un ensayo publicado en el New England Journal of Medicine mostró que pacientes con plaquetas entre 1000 y 5000 y sin transfusión profiláctica sangraron más al colocar un catéter venoso central. La transfusión profiláctica consistió en la administración de una bolsa de plaquetas. Entonces, omitir la transfusión ahorró alrededor de $410 por cada catéter venoso central. Sin embargo, parte de ese ahorro se compensó luego porque el grupo sin transfusión necesitó más transfusiones de rescate por sangrado. Weingart cree que si hace una punción muy cuidadosa, con una aguja fina, con un eco estricto, quizás puede omitir la transfusión. De lo contrario, transfundir parece reducir complicaciones. Y finalmente, el último estudio, ¿hipocalemia es igual a hipomagnesemia? Este estudio retrospectivo analizó 200 adultos que recibieron potasio intravenoso para tratar hipocalemia, o sea, potasio menor a 3,5 en urgencia, comparando a quienes además recibieron magnesio con aquellos que no recibieron magnesio. El objetivo principal fue determinar si la administración conjunta de magnesio influía en el tiempo para normalizar el potasio sérico, o sea, más de 3,5. Bien, ¿qué es lo que vieron? Que coadministrar magnesio no aceleró la normalización del potasio ni aumentó la tasa de corrección en 24 horas, pero sí se asoció a una frecuencia mayor de hipermagnesemia y a un mayor requerimiento de potasio adicional. Estos hallazgos sugieren que la suplementación rutinaria de magnesio en hipocalemia podría no ser necesaria en todos los casos y debe individualizarse según la situación clínica. Weingart propone un ensayo aleatorizado antes de seguir administrando magnesio por rutina. Bien, pasemos a la tercera noticia entonces. Y acá tenemos un nuevo episodio del podcast Emergency Medicine Cases, donde se advierte que los trastornos alimentarios tienen la mayor tasa de mortalidad de todas las enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, en el servicio de urgencia se diagnostican poco y a menudo se manejan mal. ¿Por qué? Porque suelen presentarse de manera elusiva, sin la clásica apariencia caquéctica ni un motivo de consulta que huela a trastorno alimentario. Lo que debes saber en un servicio de urgencia es lo siguiente: no esperes el cliché de pacientes delgadísimos. Muchos trastornos alimentarios pasan inadvertidos porque el paciente luce saludable, mantiene un IMC normal o se queja de síntomas vagos como dolor abdominal, mareo o estreñimiento. SCOFF, 5 preguntas que salvan vidas. Sick, Control, One Stone, Fat and Food. Que para facilitarlo a los que hablamos en español, primera pregunta: ¿te provocas el vómito? Sick. ¿Porque te sientes incómodo o lleno? ¿Te preocupa haber perdido el control sobre cuánto comes? ¿Has perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses? ¿Te crees gordo cuando otras personas, incluso cuando otras personas te dicen que estás demasiado delgado? ¿Dirías que la comida domina tu vida? Cualquier respuesta afirmativa debe encender tus alarmas. Debemos buscar signos sutiles como una bradicardia inexplicable, una frecuencia cardíaca menor a 50 en adolescentes es raro, hipotensión, hipotermia, lanugo, callos en los nudillos que se llama signo de Russell, erosión dental, alteraciones electrolíticas como hipocalemia, hipofosfatemia, sin causa clara. No minimices. Un examen físico y laboratorios normales no excluyen un trastorno alimentario grave. Reafirmar que todo está bien puede reforzar la negación del paciente y retrasar un tratamiento. Recordemos que estos cuadros pueden tener complicaciones serias como arritmias, pancreatitis, perforación esofágica, trastornos hidroelectrolíticos graves o el temido síndrome de realimentación que ocurre cuando introduces demasiadas calorías demasiado rápido. Esto puede provocar hipofosfatemia severa y finalmente colapso cardiovascular y multiorgánico. ¿Cuándo considerar la hospitalización? Aunque cada institución puede tener criterios específicos, hay 4 factores claves que deben encender las alertas para un ingreso urgente. 1. Signos vitales críticos. Bradicardia marcada, una frecuencia cardíaca que ya comentamos menor a 50 latidos por minuto. Inestabilidad ortostática, que es la caída de la presión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio o un aumento de la frecuencia cardíaca más de 30 al ponerse de pie.
anomalías electrolíticas como hipocalemia, hipofosfatemia, rechazo agudo de la comida, que es el paciente que no ingiere alimentos durante más de 48 horas, y pérdida de peso severa, o sea, 10% del peso corporal en 6 meses o 75% del IMC mediano para la edad en niños, adolescentes. Ante cualquiera de estos puntos, hay que mantener un umbral bajo para consultar a psiquiatría, medicina interna y eventualmente valorar el ingreso. Si el paciente se va de alta, no olvide indicar lo siguiente: 3 comidas más 2 colaciones diarias. Hay que explicar a los pacientes y a la familia que la comida es el mejor medicamento contra el trastorno alimentario. Nada de ejercicio, hay que suspender toda actividad física, incluso la ligera, hasta que un especialista lo autorice. Sabemos que el gasto calórico extra puede agravar la malnutrición. Hay que dar consejos para los padres y cuidadores de retirar diuréticos y laxantes de la casa, si es que esto existiera. Supervisar las comidas y el uso del baño para evitar purgas o vómitos ocultos. Y con esto terminamos el noticiero de hoy. Recuerda seguirnos y compartirnos y nos vemos pronto en otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, viejo? El boletín de medicina de urgencia.